Hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y si no hay conversión, no hay perdón. Entonces mire qué cosa. Necesitamos, mire, hasta para eso, hermano, hay que entender esto, que si nosotros estamos aquí, no es porque nosotros fuimos buenos o porque somos buenos. Si nosotros venimos a Cristo, no es porque nosotros tuvimos la voluntad de venir, sino que hubo un lavamiento que nos alumbró, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Este lavamiento, lo voy a poner aquí, este lavamiento es a nuestra conciencia. A nuestra conciencia. Ya le voy a dar otros versículos donde me tomo yo para decir esto. A nuestra conciencia viene el agua y nos, hermano, limpia nuestra conciencia, y lo primero que nos da, soy un pecadorazo, estoy realmente perdido sin Cristo. Entonces yo empiezo a buscar el auxilio divino, empiezo a pedirle al Señor: Señor, ayúdame, sálvame. Entonces, hermano, pero eso no puede pasar si no hay un lavamiento en nuestra conciencia. Mire, esto tiene mucho que ver con aquel versículo que dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Mire, le voy a leer unos versículos que me van a ayudar a explicar este punto, que es uno de los más difíciles que quizás, hermano, tengamos que entender. Está el Señor allá con aquella mujer que le llevaron, la mujer adúltera, que aquella gente querían apedrearla, y la llevaron a Jesús, hermano, y Jesús, pues usted sabe la historia. Él estaba ahí, se puso a escribir en la tierra. Dice el verso 8 de Juan capítulo 8, verso 7, dice: como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado. Oiga esa declaración de Jesús: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Mire lo que dice el verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, o sea, quien los acusó a ellos fue su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que está en medio. Entonces, cuando el Señor le dice: el que esté sin pecado, lo primero que los empezó a acusar a ellos fue su conciencia. Hermano, nuestra conciencia nos lleva a que nosotros reconozcamos que necesitamos a Jesús para ser salvos, y eso nos lleva a pedir perdón, eso nos lleva a arrepentirnos. Mire, otro caso es cuando el apóstol Pedro, después de que ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, reciben el bautismo del Espíritu Santo los 120 que están en el aposento. Hermano, pues habían unos ahí que estaban abajo, no estaban en el aposento, y empezaron a decir: ellos están ebrios, ¿cómo es posible que a esta hora del día estén ebrios? Entonces se levanta Pedro, hermano, ya ungido, ya con la llenura del Espíritu Santo, y se tira un discurso, hermano, no sé de cuántos versículos, pero es un mensaje completo que se tira Pedro ahí en Hechos capítulo 2. Y esos quedaron hasta locos de ese mensaje que les dio Pedro, que al final ellos dijeron, dice, si quieren leamos ese versículo, aquí lo tengo también, que es algo similar a esto. Dice Hechos 2:37, que al oír esto, eso es, cuando escucharon el mensaje que les dio Pedro, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Su conciencia, hermano, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos, bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que les despertó la conciencia a ellos? El mensaje que les dio Pedro. Pedro hermano, entre las cosas que le dicen: ustedes crucificaron al Hijo de Dios, ustedes lo entregaron, y les empezó a decir un montón de cosas, hasta cosas de los profetas trajo allí, hermano, y las puso delante de ese mensaje. La Biblia. Entonces, cuando ellos se dejaron bañar, por decirlo así, hermano, cuando ellos se dejaron ministrar ese mensaje, su conciencia: ¿qué haremos entonces? ¿Cómo hacemos para obtener perdón?
¿Cómo hacemos para alcanzar la misericordia? Entonces ahí Pedro aprovecha y le dice: arrepiéntanse primero, después bautícense y después reciban el don del Espíritu Santo. Mire, ahí hay 3 manifestaciones del agua. La conciencia hace brotar en nosotros, Dios santo, hermano, la conciencia hace brotar en nosotros arrepentimiento. Esto es lo que se evidencia, mire. Arrepentimiento. Mire, lo que yo quiero decírselo así tal vez, hermano, en el mensaje es: ¿qué hace brotar el agua en nosotros? Cuando el agua llega a nuestra conciencia, entonces hay arrepentimiento en nosotros. Hermano, una pregunta: ¿usted cree que nosotros ya cristianos necesitamos arrepentirnos? Hermano, hay gente que cree que no, fíjese. No, ¿yo de qué me voy a arrepentir si yo no he hecho nada? Ay, le hace falta el agua. El agua en nuestra conciencia es, hermano, nos damos cuenta que nosotros le fallamos al Señor a cada momento y que necesitamos su perdón, hermano. Necesitamos su misericordia todos los días, Señor, soy un necesitado. Pero ¿qué nos mantiene así, hermano, arrepentidos? ¿Qué nos mantiene así como necesitados del Señor? Es cuando el agua de la palabra cae a nuestra conciencia, hermano. Y lo que decía Pablo, termino haciendo lo que no quiero hacer. Termino accediendo a cosas que yo no quiero. Pero ahí está el agua y la palabra y ministrando la conciencia, hermano, para que nosotros vivamos arrepentidos y entonces vivamos también pidiendo perdón al Señor. Entonces la conciencia, cuando la conciencia le llega agua, lo que brota, hermano, voy a ir viéndolo de esa manera. ¿Qué brota cuando llega el agua? Bueno, cuando llega la conciencia brota arrepentimiento. Ok, mire, ya vamos a leer otras cosas, solo quiero unir esto. Ahí habla del bautismo en agua. Esa es otra administración del agua. Pero esta administración ya no es a la conciencia, es al cuerpo. Es al cuerpo. Y esto va de la mano, hermano. No puede haber bautismo en el cuerpo si primero no es bautizada nuestra conciencia. Ya le voy a dar los versículos de donde me agarro para decirle eso. Pero también el bautismo, el Espíritu Santo, es otra administración del agua a nosotros. Ya vamos a leer los versículos. Solo que esta es dentro de nosotros. Yo le puse aquí, quiero ver cómo le coloqué. No sé si le puse dentro de sí. Déjeme ver. El cuerpo, en nuestro interior. Este es en nuestro interior. El agua llega a nuestro interior. Que el Señor me ayude y que usted pueda recibir esto, hermano, claramente. Yo no quiero enredarlo, no, yo quiero verlo lo más práctico que se pueda. El agua ministra nuestra conciencia con arrepentimiento. El agua ministra nuestro cuerpo y el agua ministra nuestro interior. Ok, para esto quiero que leamos, y ahí se lo puse en la enseñanza, lo que dice Hechos capítulo 19. Llega Pablo a un lugar, creo que es a Éfeso, hermano, y encuentra a unos discípulos que andan predicando. Oiga, estos andan predicando. Entonces Pablo les dice: ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le preguntan: ¿y es que hay Espíritu Santo, pues? Oiga bien, hermano, o sea que pueden haber mensajeros que no han tenido la experiencia del Espíritu Santo. Y eso es tremendo. Entonces él les dice, Pablo dijo, porque ellos dijeron: no, nosotros solo hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. No conocemos otro bautismo, solo el bautismo de Juan. O sea que ellos no habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Las dos vías son bíblicas. Hermano, estos no habían sido bautizados para el perdón de los pecados. Entonces mire, solo en este caso hay 3 tipos de bautismos. Pablo dijo, mire, Pablo les empieza a explicar: Juan bautizó con el bautismo
del arrepentimiento. Número 1, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esa explicación ellos, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es una administración al cuerpo. Y dice, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas, profetizaban. 3 bautismos ahí, hermano. 3 bautismos que, si usted quiere, el primero no es que no está vigente, sí está vigente, solo que ya no es en agua, sino, hermano, que ahora hay un bautismo en el cual nosotros tenemos que ser bautizados, y es el bautismo en arrepentimiento. Nadie puede, hermano, obtener perdón si primero no hay arrepentimiento. Entonces es como una ministración del agua a la conciencia. Aquí hay una ministración del agua en el cuerpo. Una vez que creímos, todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pedro le dice a aquellos: convertidos y bautícese cada uno de vosotros. Pero no hay conversión si no hay arrepentimiento primero. Primero es arrepentimiento, viene la conversión. Hermano, la conversión nos lleva a creer, a pedir perdón, y luego viene el nuevo nacimiento. Ahora hay que bautizarse en agua. Hermano, si hay un cristiano que no se ha bautizado en agua, yo le digo, hermano, ¿qué espera? Es importante correr al bautismo en agua, porque eso es, mire, eso viene, administra el cuerpo, ok. ¿Qué brota de nosotros cuando llega el agua al cuerpo? Cuando nosotros somos bautizados, porque lo que estamos viendo es, hermano, recibamos el agua, busquemos el agua, anhelemos el agua, lo que dice la palabra. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 6, ahí les anoté un versículo que habla del bautismo, y ahí nos da algunas cosas, hermano. Dice que, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ese no es el bautismo de Juan, mire, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en. Entonces lo que brota después del bautismo es novedad de vida. Aquí en este color negro le voy a ir poniendo lo que brota de nosotros cuando la administración del agua llega a las diferentes partes del cuerpo, hermano, a la conciencia. Pues mire, cuando nuestra conciencia es ministrada, mire, es impresionante ir a buscar todo de la conciencia, hermano. Lo estoy estudiando hoy, cómo Pablo habla de una conciencia limpia. Dígame usted, para que haya una conciencia limpia, ¿qué tiene que haber? Porque Pablo habla a la saciedad, hermano, de la conciencia limpia. Para que su ropa esté limpia, ¿qué tiene que hacer? Para que la conciencia esté limpia, ¿qué tenemos que hacer? Hay que lavarla, hermano. ¿Sabe qué? Perdón los doctores, pero sabe que a veces nosotros tenemos los complejos de doctores que solo recetan: tome esto, tome lo otro, vaya a la farmacia, compre esto y compre esto, compre esto y compre esto y compre esto. Pero para nosotros nunca. ¿Cuántas veces agarramos la Biblia para leer, pero que los que nos vamos a poner ahí enfrente somos nosotros? ¿Cómo estoy con esto? ¿Qué dice la Biblia? Hermano, tenemos que ponernos ahí delante de Dios. Señor, yo le aconsejo que hagamos este ensayo, hermano, constantemente. Señor, ¿qué estoy haciendo yo que a ti no te agrada? ¿Qué comportamiento de mí a ti no te agrada, Señor? Yo quiero que hables a mi vida. Yo quiero que me laves la conciencia, Señor, para que yo pueda identificar aquellas cosas que a ti te desagradan. Una conciencia limpia, pero ahí tiene que estar la administración del agua, hermano, cayendo sobre nosotros. El bautismo en agua es una sola vez, el cuerpo.
Por eso el Señor, vamos a leer más adelante donde dijo, el que ya se bañó no necesita estarse bañando otra vez. El bautismo en agua es una sola vez, pero es muerte y resurrección. Ahí lo leímos. Dígame usted, ¿qué otro acto es muerte y resurrección? Aparte del bautismo, ¿qué otro acto es muerte y resurrección? Por allá, la Santa Cena. Comemos el pan, muerte. Bebemos vino, resurrección. Entonces la continuación del bautismo es que nosotros nos estemos sentando constantemente a la mesa del Señor, muriendo y resucitando, muriendo y resucitando, muriendo y resucitando. El bautismo en agua es uno solo, pero la continuación está, hermano, en la Santa Cena. Por eso no debemos de dejar de tomar la Santa Cena, de participar de la mesa del Señor, hermano, porque ahí estamos cumpliendo con ese acto otra vez, muerte y resurrección, muerte y resurrección. Y cada vez que resucitamos, pues lo hacemos en una, hermano, o así debería ser. Cada vez que tomamos la Santa Cena, deberíamos de salir en otro nivel, hermano, en otra dimensión. Cada vez que tomamos la Santa Cena no podemos salir igual de ese culto, sino que ya el Señor nos ayudó a vencer otras cosas más. Entonces el cuerpo, cuando somos ministrados en el cuerpo con el agua, hay novedad de vida, pero eso tiene una continuación con la Santa Cena. Ahora, cuando el Señor habla con la samaritana en Juan capítulo 4, ahí pónganme el versículo, ahí están todos esos versículos. El Señor le dice, todo el que beba de esta agua, ahí está otra vez la administración del agua, mire. Pero mire qué cosas. Esa ya no está sobre la conciencia ni sobre el cuerpo, sino que hay que tomársela. Entonces, esa empieza a ministrar nuestro ser interior. Esa no está sobre nada, no, esa hay que tomarla. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, por eso es una administración del agua al interior, hermano, a lo interno, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ahora, esto está muy de la mano, hermano. Yo le leo esto porque yo quiero que note que es un agua que está dentro. Hay que beberla, hay que beberla. Esa agua no está para lo exterior, sino que es una administración dentro de nosotros. Entonces esto está contextualizado fuertemente, muy arraigado con lo que el Señor dice unos 3 capítulos después, en Juan capítulo 7, verso 37 creo que está, donde dice que en el último en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser interior, hermano, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Muy de la mano con lo que el Señor le dijo a la samaritana. Ahora la explicación está en el verso 39. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo, mire, dice porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Y eso se cumple hasta en Hechos capítulo 2, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando el agua entra a nuestro interior, ¿qué es lo que brota en nosotros? Dice ahí la Biblia que brotan ríos. Dígame usted, ¿qué hace un río, hermano? O pongámoslo así de esta manera, ¿qué diferencia habrá un río a un lago? Hay un fluir. Hay un fluir. ¿Qué más podemos sacar una diferencia entre un río y un lago? Decían, me acuerdo yo que uno que daba filosofía allá en la universidad siempre ponía unas cosas que no manes.
Él decía, yo me paro en un río y me quedo viendo el agua. Yo sé que esa agua que yo estoy viendo nunca la voy a volver a ver. Unas conclusiones que sacaba. Entonces él decía, esa agua no va a volver a pasar por ahí. Esa agua corre y no vuelve hasta que desemboca en el mar. Entonces siempre hay un fluir nuevo. Siempre hay algo, en un río siempre hay algo nuevo, 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 nuevo. Eso me habla de novedad. Eso me habla, hermano, de que un fluir de un río es que siempre hay agua fresca, siempre hay agua nueva. Pero también cuando Ezequiel miró aquel río, ¿qué dijo en su última parte Ezequiel de ese río? Este río ya no se puede cruzar a pie, sino nadando. Entonces ese río como que arrastraba. Entonces lo que brota en nosotros cuando se da esa administración dentro de nosotros, hermano, yo le ruego al Señor que toda la iglesia reciba la administración del agua en su interior. Es que nos perdemos de mucho, hermano. Nos perdemos de mucho cuando no hay un fluir de Dios dentro de nosotros. Nos perdemos de mucho, hermano. Nos perdemos del evangelio, hombre. Entonces, mire, ¿qué brota, hermano? Pues brota un fluir, hermano, sobre todo en nuestro hablar. Pueden haber nuevas lenguas, pueden haber profecías, pueden haber cánticos, puede haber una alabanza que solo usted la entona. Hermano, hay un fluir de Dios. Cuando el agua ministra nuestro interior, hay un fluir de Dios, hay vida. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? También hay corriente. Corriente es, hermano, pues nos arrastra a cosas que tal vez nosotros no queremos ni hacer, pero que el Espíritu nos dice, es necesario que las hagas. Nos arrastra, nos lleva a hacer cosas que nunca hemos hecho. ¿Sabe qué? Hay una fuerza. Y yo voy a poner aquí, hay un impulso, hermano. Hay un impulso, hermano. Mire, realmente, amados, realmente esto no lo podemos desarrollar si no es por la fuerza del fluir del río, de la corriente, del impulso que viene de Dios. Puede ser que cuando agarramos un micrófono, hermano, nos da nervios, es normal, pero solo comenzamos a hablar y algo empieza a fluir en nosotros que no es de nosotros, es del Espíritu, es del Espíritu. Que el Señor nos permita, hermano, que esa agua bendita de Dios nos ministre en nuestro interior, para que de nuestro interior broten ríos de agua viva. Que venga ese fluir, hermano. Que los hermanos, por ejemplo, los hermanos que dirigen, los hermanos que tocan un instrumento, hermano, ahí pueden estar tocando, pero dentro de ellos puede haber un fluir, que ahí está ministrando. Aunque no se note, pero ahí está, hay un fluir dentro de nosotros. Yo le digo a los hermanos que ministran, que tocan un instrumento, si ustedes no solo es tocar, ahí ustedes pueden tener su propia adoración al Señor, aunque no tengan un micrófono, aunque no tengan, no, ahí puede haber un fluir en ustedes que lo están transmitiendo a través de una nota musical. Y tal vez los ojos no ven nada, pero hermano, en lo espiritual se está moviendo algo de parte de Dios. Por eso qué importante es que todos seamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Al momento de profetizar, al momento de enseñar, al momento de hacer cualquier labor dentro del cuerpo de Cristo, que lo hagamos con una ministración del agua en nuestro interior. Dios santo, ¿cuánto más que decir ahí? Entonces, este es bautismo, yo le pondría nombre a esto. Este es el bautismo que hacía Juan. Es un bautismo de arrepentimiento, agua. Este es el bautismo en el nombre de Jesús, agua. Y este es el bautismo del Espíritu Santo en nuestro interior. Pero hay otras administraciones del agua en nuestra vida. Veámoslas. Juan capítulo 13, verso 4. Así que se levantó de la mesa. Aquí está Jesús que le lava los pies a sus discípulos. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura o a la cintura, y dice, y echó agua. Ahí hay agua, mire. Echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos
y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Entonces, aparte de nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestro interior, hermano, hay una administración, debe de haber una administración del agua a nuestros pies. Oh, que el agua ministre nuestro caminar, hermano. ¿Qué brota de nosotros cuando hermano, qué se evidencia en nosotros cuando el agua llega a nuestros pies? Mire, solo uno tal vez me viene a la memoria ahorita, que cuando los sacerdotes iban a cruzar el Jordán, cuando el pueblo del Señor iba a cruzar no el Mar Rojo, sino que el Jordán, para entrar a la tierra prometida, dice la Biblia que cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, se abrió. Entonces, solo ahí yo le digo, hermano, nuestro avance, ¿cómo está? Nuestro avance en Dios, ¿cómo está? ¿Nos hemos estancado? Porque los pies ministrados por el agua son pies que van a abrir camino. O sea, no van a estar estáticos, sino que va a haber un avance. Va a haber un avance, va a haber un avance. Hermano, en ese caso que le estoy, tal vez buscan ahí el versículo, en ese caso que le estoy mencionando, ahí está en Josué capítulo 4, va a estar, hermano, donde dice, cuando ellos solo tocaron sus pies, tocaron el agua y se abrió. Eso es, ¿cómo está nuestro avance? ¿Estamos caminando hacia las promesas de Dios o estamos estancados? Cuando nuestros pies no son ministrados con el agua, hermano, hay problemas de avance, no podemos avanzar, nos quedamos, nos estancamos. Entonces los pies me hablan de caminar, los pies me hablan, hermano, de avanzar, los pies me hablan de, ¿sabe qué también? De fidelidad. ¿Cómo está nuestro caminar en Dios? ¿Estamos caminando como Dios quiere o andamos por nuestros propios caminos, hermano? Cuando el Señor dice que abandonemos nuestros propios caminos y tomemos los caminos de Él. Entonces, mire, los pies me hablan de avance, de caminar, pero cuando los pies están ministrados con agua, hay un fluir, hay un avance. Aquí está, mire, dice que sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Entonces, mire, aquí está para nosotros. Dice, el Señor de toda la tierra se asienta en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán quedarán cortadas. Son pies que tienen la capacidad de abrir caminos donde no hay, hermano. No te vas a estancar. No cualquier cosa te va a detener. No cualquier problemita, hermano, te va a poner ahí que ya no quieres caminar. No. Cuando tú tienes limpios los pies, cuando tus pies están ministrados con el agua, el Señor nos da la capacidad de abrir caminos donde no hay, para que nosotros no nos detengamos y sigamos avanzando. Es importante tener limpios los pies. Es importante que el agua llegue a nuestros pies, hermano, para que se dé esto. Mire. Todo esto se me estaba viniendo ahorita a la mente. Cuando Mefiboset se quedó y no acompañó al rey en su viaje, al rey David, cuando el rey regresa, Dios santo, eso estará en 2 Samuel 19 por ahí. Dice, hermano, cuando el rey llega de regreso a Jerusalén, recuerde que por huir de Absalón él se va. Y Mefiboset no se va con él, hermano, se quedó. Entonces cuando el rey regresa, le pregunta, ¿por qué no te fuiste conmigo? Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Sabe una de las cosas que dice él? ¿Por qué no se fue? Porque tenía sucios mis pies. No había aseado mis pies, hermano. El tener sucio. Yo voy a buscar ese, fíjese. Voy a buscar ese. 2 Samuel. ¿Cuál? Ahí está en el 19, ¿va? Vamos a ver, 2 Samuel 19, 24. Creo yo que si así dice, no, a veces se me traban los versículos, a mí se me cruzan todos los versículos, hermano. Dice que Mefiboset descendió al encuentro del rey. Ahí está, mire, y no se había aseado los pies, no se había lavado los pies, no había llegado el agua a los pies.
Y dice otra cosa, ni cortado el bigote, ni lavado la ropa. Mire, este tenía problemas con el agua, hermano. Este no tenía contacto con el agua. Dice que no había lavado la ropa también. Desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que hasta el día que el rey volvió en paz. Este no se lavaba, Mefiboset no se lavaba, no tenía contacto con el agua. Dios reprenda al diablo, hermano, que no vaya a haber ningún Mefiboset aquí entre nosotros. Hay que lavarnos los pies, eso es, hermano. ¿Sabe qué? Entre muchas cosas, ¿sabe qué? Hay que ministrarnos. Si hay problemas que los cuales no podemos salir, aprendamos, hermano, a confiar de alguna manera en un ministro que Dios ha puesto. Ayúdeme con esto, por favor, ore por mí, hermano. Mire que yo tengo esta situación, no la puedo dejar. Hermano, hay que ministrarnos, hay que lavarnos los pies. Eso es lavarse los pies. Entre todo es, ministrémonos las áreas que no podemos vencer. Pidamos ayuda. Hay que pedir ayuda. Si hay cosas que nos vencen, hermano, y que nosotros no las podemos vencer, hermano, de parte de Dios, Dios pone gente a nuestro alrededor para que nos ayude a vencer cosas que quizás nosotros mismos no las podamos vencer. Hay que lavarnos los pies, hay que asearnos los pies. Entonces, entre todas las cosas, mire, yo le puse fidelidad, firmeza. Usted sabe que Mefiboset, entre las cosas que tenía, es que sus pies estaban, hermano, lisiados. No había fidelidad, no había firmeza. Entonces, ¿qué brota cuando nosotros nos lavamos los pies? ¿Qué brota cuando el agua llega y toca nuestros pies? Pues hay fidelidad, hay firmeza, pero también, hermano, hay avance. No nos quedamos estancados. Eso brota, mire, brota el avance. Y aquí lo que tal vez le pongo aquí, hermano, para que se entienda un poquito estos puntitos que estoy. ¿Qué brota cuando llega la administración del agua? Porque recuerde que el agua hace brotar. ¿Qué brota, hermano? Pues brota arrepentimiento en nosotros. Cuando llega la conciencia, cuando el agua ministra nuestro cuerpo, hay una novedad de vida que debe brotar en nosotros. Cuando llega a nuestro interior hay un fluir, hay corrientes, hay impulsos, somos impulsados por el Espíritu Santo. Cuando llega a nuestros pies, pues, hermano, nos afirmamos en Dios, hay fidelidad a Dios y sobre todo, hermano, hay avance. Miremos otro, rapidito. En ese mismo caso donde el Señor le está lavando los pies a sus discípulos, usted sabe que ese Pedro siempre sacaba, ese Pedro siempre sobresalía entre los dos, hermano. Entonces él dijo: no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Dice el verso 8, Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: oiga esta, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Iglesia, le pregunto, ¿es importante el agua, sí o no? Es importante que bramemos por las aguas, entonces, ¿va? Que las busquemos, que las anhelemos, hermano. Que busquemos el agua, que busquemos estar en contacto con el agua. Entonces dice: si no te lavo, si rechazas el agua, si no buscas el agua, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro se fue al otro extremo y dijo: Señor, entonces no solo los pies, también las manos y la cabeza. Entonces, aparte de los pies, hermano, es importante que el agua llegue a nuestras manos. Y es importante que el agua llegue a la cabeza. Todo esto, hermano, que el rocío de Dios caiga, que la lluvia caiga, que busquemos esos arroyos donde desciende la lluvia, porque usted sabe que al final los ríos, hermano, es producto del agua que viene de arriba. También ahí se une todo. Entonces, mire, manos limpias, hermano. Esto me habla de buenas obras. Esto me habla, hermano, de buenas acciones. ¿Qué brota de nosotros cuando hay manos limpias? Pues buenas acciones. ¿Qué brota de nosotros cuando el agua llega y ministra nuestras manos? Pues buenas obras, buenas acciones. Ahora, ¿qué dice el Señor? Yo creo que en Salmo 24 hay un salmo que dice: ¿quién subirá a tu monte santo, Señor? ¿Quién subirá al monte santo del Señor? El de manos limpias, hermano. Qué importante tener las manos limpias.
Hermano, como la Biblia nos habla de que tengamos cuidado con el soborno, tengamos cuidado con no tomar lo que no es de nosotros, tengamos cuidado con no estar alzando la mano, hermano, por ejemplo, a los padres. No alzar nuestras manos, mire, no tomar turuncas, piedras para lanzárselas a otro. Que nuestras manos no estén para eso, hermano. Que nuestras manos no estén para señalar a otro. Porque nuestras manos deben de estar limpias, hermano, de veras. Que el Señor nos ayude a tener manos limpias. Esto es buenas obras. Buenas obras. Y ahí van incluidas las buenas acciones. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener manos limpias. Mire, yo notaba un versículo, tal vez ese sí va en la enseñanza. Yo notaba un versículo donde David dice: lavo mis manos en inocencia. Qué lindo ese salmo, hermano. Tal vez lo colocamos, no sé cuál es ahorita, pero ahí está. Salmo 26:6. Lavaré en inocencia mis manos. Ahí tenemos que, hermano, ahí tenemos que mire, que pedirle, Señor, yo quiero esa agua, Señor, de lavar mis manos en inocencia. Yo quiero que mis manos no participen, Señor, de ninguna cosa que a ti no te agrade. Imagínese, hermano. Mire, yo sé que aquí está la hermana que es doctora, pero vaya, imagínese que un doctor preste sus manos para matar a un bebé, hermano, para practicar un aborto. Yo digo, no, hombre, no hay que ensuciar las manos. Hay que mantener las manos limpias, hermano. Hay que mantener las manos limpias. Que el Señor nos ayude. Señor, yo quiero tener mis manos limpias. Pablo le dijo a Timoteo que en todo lugar hayan hombres que levanten manos limpias y oren al Señor. Manos limpias, hermano. Manos limpias, manos lavadas con agua. Que el Señor lave nuestras manos y que todas nuestras obras sean justas delante del Señor, hermano. Que todas nuestras obras sean agradables delante del Señor. Entonces, acciones, buenas obras. Y ahí podríamos hablar muchas cosas más. La cabeza, hermano, realmente es tener nuestra mente. Yo ahí ponía en este caso, puse lo que dice Cantares 5:2, donde dice el amado: mi cabeza está empapada. Mire, ahí está. Pues mi cabeza está empapada de agua, empapada de rocío. Hermano, sabe, tal vez he estado hablando de esto, pero sabe qué más podemos agregar aquí, que tal vez no lo he mencionado. Qué lindo es que nuestra cabeza esté ocupada en la palabra del Señor. Lo que le dijeron a Josué: medita en mi palabra de día y de noche. Eso es tener empapada la cabeza de agua, hermano, de rocío. El tener empapada la cabeza de rocío, que usted va a la cama, hermano, y todavía, Dios santo, dándole vuelta a aquellos versículos. Señor, qué bonito esto. Señor, esto mejor lo voy a poner de último. Señor, pero es que este versículo lo puedo conectar con aquel. Hermano, así me pasa a mí. Después de estudiar me voy a querer dormir. ¿Y qué cree? O tengo ahí mis apuntes y digo, esto mejor lo voy a agregar, mejor esto lo voy a cambiar. Este versículo aquí y mejor lo apunto porque ya el siguiente día no me acuerdo, ¿va? Pero lo que le quiero decir es que a veces estoy cansado, voy a descansar, pero hermano, lo que pasa es que ahí está la palabra en la mente. Hermano, que nuestras cabezas estén empapadas de la palabra del Señor. ¿Sabe qué es eso? Es llamar los pensamientos de Dios. Es como traer los pensamientos. ¿Qué va a brotar en nosotros? ¿Qué vamos a estar meditando? Pues los pensamientos divinos, hermano, los pensamientos de Dios. Qué lindo esto, los pensamientos divinos en nuestra mente, hermano. Los pensamientos de Dios, eso va a brotar. Una mente ministrada con el agua va a tener los pensamientos de Dios. Va a pensar como Dios piensa, hermano. Va a tener esa cualidad de pensar como Dios piensa. Vamos a ver qué más hay aquí. Voy a ver cómo está mi reloj porque no sé, no lo he chequeado hoy. Ya voy llegando a 1 hora, 3 minutitos me quedan. Ok, manos, cabeza. ¿Qué le parece
Juan 9:6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir? Enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces aquí no es agua en la conciencia, no es agua en el cuerpo, no es agua en el interior, no es agua en los pies, no es agua en las manos, en la cabeza. ¿Dónde es esa agua? En los ojos, hermano. Hermano, mire, aquí tendríamos que hablar muchas cosas, pero por cuestiones de tiempo solo le voy a decir que brote la revelación de Dios en nosotros, hermano. Oh, hermano, que nuestros ojos sean habilitados como aquel siervo de Eliseo, cómo se le abrió, hermano, y pudo ver aquel ejército que estaba a su favor. Se le habilitó la vista, se le habilitó la visión espiritual, hermano, así como Agar vio aquella fuente en medio del desierto. La fuente ahí estaba, solo que sus ojos no la miraban. El Señor tuvo que abrir, eso dice la Biblia, y abrió los ojos de Agar y pudo ver la fuente de vida. O sea, que se abren nuestros ojos, hermano. Mire, aquí está hablando de un ciego de nacimiento. Entonces, mire, aplicándolo nosotros podemos haber nacido de nuevo, pero no miramos. Yo creo, hermano, yo creo con todo mi corazón que este milagro lo necesitamos todos. Lo necesitamos todos. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo necesitamos que el agua de la palabra llegue a nuestros ojos y que nuestra capacidad de ver, hermano, sea más allá de solo ver lo natural, sino que podamos ver las cosas que no se ven con estos ojos naturales, sino con una habilitación de parte de Dios para poder ver lo espiritual. Hermano, de veras, ¿no nos gustaría ver más allá de lo que podemos ver naturalmente? Qué lindo es eso, hermano, que el Señor nos dé ese alcance de ver cosas que no se ven normalmente con la mente, con los ojos naturales, sino que hay una habilitación de parte de Dios. Agua en nuestros ojos. Y sabe, entre todo lo que se lee ahí es que lo enviaron a una fuente de un enviado. Qué importante estar en un lugar donde hay agua, pero no es cualquier agua, sino el agua de un enviado. Ahí, hermano, viéndolo desde ese punto de vista, la iglesia es un estanque de Siloé. Debería de ser así, un estanque de Siloé, donde se ministra los ojos de la iglesia, pero con agua de un enviado. Y eso trae una bendición, hermano. Eso trae una bendición. Que nosotros nos pongamos bajo una cobertura, que nosotros nos abracemos a una cobertura y podamos decir: no, él es un enviado. Mi pastor es un enviado. Lo mandaron de Guatemala para acá. Él es un enviado. Ahí me fueron abiertos los ojos a mí. Ahí me lavaron los ojos, hermano, y pude entender mejor estas cosas de las cuales ahora me toca que enseñar. Por último, Efesios 5, 23 o 25. Mire, aquí los hablan a los esposos, pero realmente ahorita no vamos a ver de familia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado ¿con qué? Por el lavamiento del agua con la palabra. Hay otro lavamiento ahí, pero este lavamiento, hermano, fíjese que es, si yo me pudiera, tal vez no lo dejé de último, pero yo le digo, yo creo que este es el lavamiento más importante de todos estos. O déjeme ponerlo de esta manera. Es como hermano, el agarrar todo esto y meterlo en uno solo, que es en este último. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de la iglesia esposa, de la iglesia que se va a casar. Por eso pone en contexto al esposo con la esposa. Pero después, más adelantito, explica Pablo: pero yo no digo esto con respecto a lo humano,
sino que esto lo explico, dice Pablo, con respecto a Cristo y la iglesia. O sea, él agarra un matrimonio natural y se pone a hablar de esto, pero luego él dice, pero esto yo no lo estoy explicando así como literalmente, no, esto estoy agarrando una analogía y estoy poniendo a Cristo como esposo y ahí la iglesia como la esposa. Entonces dice la Biblia que Cristo, hermano, dice ahí que Cristo, él para sí mismo santificó a la iglesia por medio del lavamiento de la palabra. Este es un lavamiento de perfeccionamiento, hermano. No sé cómo le coloqué a pero este es un lavamiento de perfeccionamiento. Es un lavamiento donde la iglesia alcanza el nivel de esposa, hermano. Qué interesante esto. Entonces esto tenemos que ponerlo a nivel de, hermano, de lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Mire esto. Y que el mismo Dios de paz, porque habla de santificación, ¿verdad? Bueno, este versículo dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto es un lavamiento integral, así le puse. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un lavamiento que nos prepara para la boda, hermano. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Esto ya no solo es a nivel cuerpo solamente, sino que esto es ya a nuestro ser integral, hermano. Por eso, qué importante hermano. ¿Sabe que estaba analizando algunas cosas? Para poder alcanzar la estatura del varón perfecto necesitamos ser santificados no solo en el cuerpo, no solo en el alma, sino que también en el espíritu, hermano. Es un lavamiento total. No sé cómo explicarle esto, pero sí, es un lavamiento. El agua llega al espíritu, el agua llega al alma y el agua llega al cuerpo. Es una administración total del agua. Es nuestro ser integral, hermano, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén santificados. Es como alcanzar la perfección, hermano. Es como ser, mire, es como ser perfeccionado. Entonces, entre las cosas que meditaba hoy, que estudiaba esto, hermano, hay iglesia que no va a poder calificar a ser la novia de Cristo porque no están lavados completamente. Hay manchas en el espíritu de repente, hay manchas en el alma de repente. Hermano, mire, David cuando peca con Betsabé, él escribe el Salmo 51. Tal vez me ponen ese verso 2 creo que es. Y él dice esto en el Salmo 51, verso 2. Dice, desde el 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Y él empieza a pedir, borra mis transgresiones. Pero mire lo que está en verdecito, lávame por completo. Él está pidiendo ser lavado por completo, hermano. Y luego dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esas tres cositas que están amarillo, las transgresiones son en el cuerpo. Esta palabra que está traducida aquí como maldad, cuando usted la va a buscar al original, es iniquidad. La iniquidad llega al espíritu y el pecado afecta al alma. Toda alma que pecare, esa morirá. El pecado afecta el alma, las transgresiones afectan el cuerpo y la iniquidad afecta al espíritu. Entonces David, ¿por qué David está manchado tanto en el cuerpo, en el alma y en el cuerpo en ese caso, y el espíritu en ese caso? ¿Por qué está manchado, hermano? Porque ese pecado trascendió a David hasta su espíritu. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Por qué a David se le manchó el espíritu en ese caso de Betsabé? Sí. Fíjese que la Biblia dice que, por ejemplo, el pecado de inmoralidad es en el cuerpo. Pero ¿sabe lo que le afectó a David? Que él derramó sangre inocente. Mató a su hombre de confianza. Cuando Natán llega y le da la profecía, no le dice que vos mandaste a matar a Urías, no, le dice, tú mataste a Urías.
derramó sangre inocente. Eso le manchó su espíritu. Ese fue un pecado que no le llegó solo al alma, sino que le llegó hasta el espíritu, se lo manchó, hermano. Entonces él por eso está pidiendo ahí: Señor, borra toda mi maldad, lávame completamente. No solo me laves por encima, Señor, no, yo quiero que me laves completamente, lávame totalmente. ¿Y qué le está diciendo? Lava mi espíritu, lava mi alma y lava mi cuerpo. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de buscar, hermano. ¿Sabe usted que la iniquidad, mire, esto es tremendo lo que le voy a decir, pero para que nos pongamos en, así como que, hermano, hay que ponernos así como: Señor, ¿cómo está mi espíritu? Pero la Biblia dice que la iniquidad, no el pecado ni la transgresión, no, la iniquidad visita hasta la tercera y cuarta generación. Entonces puede ser que nuestro espíritu esté manchado por cosas que hicieron nuestros antepasados. Entonces lo que le quiero, hermano, busquemos el agua para que seamos lavados completamente. Anhelemos el agua para que seamos lavados, así como David. Yo creo que esa oración me la voy a robar yo, hermano, y voy a empezar a pedirle al Señor: lávame por completo, Señor. Oh, si hay algo que mis antepasados han hecho, si mis antepasados han buscado brujos, la brujería es un pecado, no es pecado, es iniquidad. Sí, hermano, eso le costó la muerte a Saúl. El buscar lo oculto, eso no es transgresión ni pecado, eso es iniquidad. Entonces, ¿cómo tenemos que buscar el agua, hermano, para que nos lave el Señor por completo? Pidamos, hermano, que el Señor nos lave por completo. Así cuando usted lleva el vehículo y le dice: mira, hacerle champuceado, papito. Ahorita no solo quiere que le laves la lata, no, quitarle todos los asientos y los lavas. O sea, hermano, es una limpieza total, que todo vuestro ser, y mire por dónde comienza: espíritu, alma y cuerpo, estemos irreprensibles para la venida del Señor. Hermano, qué importante es que nosotros estemos en contacto con el agua. ¿Sabe que a los demonios no les gusta el agua? Los demonios le huyen al agua. Por eso cuando aquellos cerdos, estos demonios del Gadareno, entraron a aquellos cerdos, ¿dónde buscaron irse a meter los cerdos? Al agua. Al agua. A los demonios no les gusta el agua. Queremos estar limpios, puros. Usted sabe que los demonios es impureza, es cuestiones espirituales impuras. Bueno, ¿cómo nos deshacemos de todas impurezas? Buscando el agua. Buscando el agua. Así como el ciervo brama por las corrientes de agua. Cierro con esto. Encuentro, vamos a ver, por lo menos allá incluyendo a Jesús, encuentro 5 casos donde vemos, hermano, eso está al principio, fíjate, la enseñanza, ahí tal vez la colocas, donde vemos que hubo matrimonio y que todo comenzó en las fuentes de agua. ¿Por qué le estoy poniendo esto? Porque la iglesia tiene que buscar el perfeccionamiento de Efesios 5:23, ser lavados por el agua de la palabra. Pero eso es un lavamiento total, hermano, es un lavamiento completo. Entonces mire, Isaac, ¿dónde le encontraron esposa a Isaac? ¿Dónde se fue a poner el siervo de Abraham? Dice: he aquí estoy parado junto a las aguas. Entonces, mire qué figura esa. Las doncellas que buscan el agua son las que se van a casar con el amado. Mire cómo se lo voy Él dice: yo vengo con una misión de encontrarle esposa al hijo de mi Señor, a Isaac. ¿Dónde voy a ir a encontrar la elegida? Allá donde venden papas, allá al mercado. No, mire la sabiduría siempre. Donde va a estar la elegida es porque esa busca el agua. Entonces me voy a parar a donde van a traer agua. La iglesia que busca el agua
esto apúntelo, hermano, porque así es la palabra. La iglesia que busca el contacto con el agua es una iglesia que se está preparando para casarse. Pero si la iglesia no hace el viaje al pozo a buscar agua, esa no se está preparando. Por eso el punto es, hermano, busquemos las aguas, anhelemos las aguas, bramemos por las aguas. Entonces, mire dónde se fue a parar a buscar la esposa, a buscar la elegida. ¿Dónde? Es que seguramente la elegida es la que busca el agua, hermano. No le busquemos 5 patas al gato cuando tiene 4. La elegida siempre está en busca del agua. Más adelantito en la historia, va Jacob, sale de su casa, se va para donde Labán. Hermano, ¿dónde se conoció con Raquelita? En un pozo. Ahí se enamoró. Otra mujer que iba a buscar agua. Moisés sale huyendo de su tierra. Hermano, sale huyendo de Egipto. ¿Dónde se va Moisés? A un pozo. Ahí llegan las 7 hijas de Jetro, y con una de ellas él se casa. Otras mujeres que van al agua, buscan el agua. ¿Quién se me quedó ahí? ¿Dónde le arreglaron su problema matrimonial a la samaritana? Su problema conyugal. 5 maridos ha tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Dónde le arreglaron su vida conyugal? En un pozo, agua. Oh, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, esto es impresionante. Y el Señor Jesucristo dice: yo he purificado a mi esposa. La he purificado con el agua de la palabra. La iglesia que busca las aguas es una iglesia que se está preparando para el arrebatamiento. Pero la iglesia que no busca el agua es como los Mefiboset, hermano. Mire, tal vez otro día hablamos. Ahí hay una figura. Porque en la primera venida, cuando se va David, esa es como la venida del rapto. Y cuando él regresa es cuando ya el Señor viene casado en su segunda venida. Entonces van a haber un montón de Mefiboset que no se fueron en la primera venida, sino que ya cuando Cristo vino casado se dieron cuenta que Él vino. ¿Y por qué no se fueron? Porque sus pies estaban sucios, porque sus ropas no se habían lavado, no buscaron el agua. Que el Señor nos permita ser una iglesia con sed y que busquemos el agua en todo momento. Que seamos esas doncellas, mire, esas doncellas que llegó ahí en Génesis 24 a buscar agua, en Génesis 29 al agua, en Éxodo 2 al agua, la samaritana al agua, y Cristo, la iglesia, en el agua. La administración del agua. ¿Qué brota? Pues aquí está. Yo creo que aquí me colocas, ahí déjalo. Es no, el resumen. Entonces ponete el resumen ahí. Ahí estamos sí, ahí está. El ser integral, cuando nuestro ser integral es ministrado con agua, hermano, hay una santificación plena. Usted sabe que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Que el agua haga brotar todo eso en nosotros, mire. Que la administración del agua haga brotar arrepentimiento en nosotros, una novedad de vida, un fluir de Dios, corrientes de aguas, impulsos del Espíritu. Que el agua haga brotar la fidelidad, nuestra firmeza y nuestro avance en el Señor. Que el agua haga brotar en nosotros las buenas obras, hermano, acciones limpias, acciones puras, hermano, que nuestras manos no estén sucias. Que el agua haga brotar en nuestras mentes los pensamientos divinos. Que el agua haga brotar en nuestros ojos la revelación de Dios. Que el agua haga brotar en todo nuestro ser una santificación plena. Hermano, que seamos santos. No solo, mire, no solo en la carne. Eso es religiosidad, eso es fariseísmo. El pretender ser santo solo en el cuerpo, eso es fariseísmo. Eso no sirve. Sepulcro blanqueado, le digo el Señor a eso. Hay que buscar ser santos primero en nuestro ser espiritual, en nuestro espíritu, ser santos en el espíritu, ser santos en el alma, para que después seamos santos en el cuerpo. Y ahí sí vamos a estar calidad. Ese es el orden. Primero ser purificados en el espíritu, luego ser purificados en el alma,
Y por último, vamos a ser purificados en el cuerpo, una santidad total. Que se vea esa santidad en nosotros, que brote. Que ya solo nos falte esperando la venida de nuestro Señor. Hermano, Cristo viene pronto. Busquemos las aguas, busquemos las aguas. Póngase de pie, oramos. Oh, aleluya. Que el Señor nos siga ayudando. Que el Señor nos siga llevando a mayores cosas. Oremos y quedamos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Permítenos, Señor, permítenos atesorar todas estas cosas, guardarlas en nuestro corazón. Que no se pierda nada de esto, que no se pierda ninguna de estas cosas, sino que las podamos almacenar. Así como José tenía capacidad de almacenar mucho grano, que nosotros tengamos esa capacidad de almacenar toda esta bendición que nos está derramando sobre nosotros, sobre esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a anhelar las aguas, a buscar las aguas, como dice tu palabra, a bramar por las aguas. Qué importante es que nosotros estemos en contacto con el agua de tu palabra, que nos expongamos abundantemente, Señor, a toda esa lluvia que tú estás derramando, a toda esa agua que estás haciendo descender sobre nosotros. Que se empapen nuestras cabezas, que sean ministrados nuestros ojos, que sean ministrados nuestros pies, que sean ministrados nuestras manos. Que esa agua la podamos beber para que nuestro ser interior sea ministrado. Señor, oramos para que nuestro espíritu sea lavado, nuestra alma sea lavada, nuestro cuerpo sea lavado, que alcancemos ese nivel de la iglesia amada, de la iglesia escogida, de la iglesia que se va a casar, esa iglesia que fue perfeccionada en espíritu, en alma y cuerpo, una iglesia que fue lavada completamente, Señor, en el nombre de Jesús, que tengamos ese anhelo de ser lavados integralmente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, pedimos, suplicamos para que los que no han recibido la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, aún allí mientras duermen, Señor, reciban la administración del Espíritu Santo. Aún allí en sus casas, Señor, que ahí llegue la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser una iglesia ministrada con ese río que brota de nuestro ser interior, que de lo más profundo de nuestro ser brote esos ríos de agua viva, en el nombre de Jesús. Gracias, nos dejamos ministrar. Ahí levante sus manitos, dígale: Señor, nos dejamos ministrar por el agua de la palabra. Aquí estamos recibiendo ese rocío, aquí estamos recibiendo esa lluvia. Nos vamos empapados de tu palabra, nos vamos empapados de esta bendición. Guárdanos y llévanos con bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, que Dios le guarde, que Dios le bendiga.